Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Nelson Gutiérrez. Trabajo en la Universidad Surcolombiana de Neiva, específicamente en el Centro Surcolombiano de Investigación en Café. Este es un centro de investigación adscrito a una universidad pública, precisamente a la Universidad Surcolombiana, que está ubicada en la región cafetera tal vez más importante hoy en día en Colombia. No olvidemos que esta región, el departamento del Huila, ocupa el primer lugar en producción de café. Aportamos a la producción de Colombia el 17% en volumen. Son casi 2.5 millones de sacos. Pero además, los cafés que se producen en esta región son cafés destacados por sus atributos de calidad, por su percepción sensorial, que ha sido valorado en mercados internacionales. Pero este renglón, económicamente importante para esta región cafetera, debe tener un soporte que brinde a esos procesos la posibilidad de tener un desarrollo. Y es precisamente allí donde la Universidad Surcolombiana, a través de procesos de investigación, de innovación, empieza a brindar un soporte a todos los procesos que se desarrollan en el sector cafetero regional, pero con proyección nacional. Nosotros brindamos a los cafeteros, a las asociaciones de productores de café, a los empresarios, a los industriales, aquella posibilidad de mejoramiento, de soporte que busca al final mantener la calidad en el producto para que siga siendo apetecido en mercados internacionales. Hoy el café del Huila se reconoce en mercados internacionales y es bien valorado. Y esto en última se traduce en un beneficio económico para toda la cadena del sector de café. Venimos desde hace ya 8 años haciendo investigación en café. Hemos podido crecer en la infraestructura, tanto física como tecnológica, pero también en la formación de recurso humano que aporta al sector cafetero regional. Y esta es la función del Centro Surcolombiano de Investigación en Café, CESURCAFÉ, y de la Universidad Surcolombiana. Para esto hemos logrado implementar diferentes alianzas con universidades de Colombia y del exterior, tratando de imprimirle siempre que toda la producción de café y los procesos que se surten para obtener café de alta calidad sean soportados científicamente. Esto le da fortalezas y reconocimiento al café de Colombia. En estos años de trabajo, en estos años que hemos venido haciendo aporte, hay un grupo de personas que nos acompañan. Y en esto la Universidad Surcolombiana también se ha preocupado por ofrecerle al sector cafetero y a Colombia y al mundo la formación de recurso humano a nivel de posgrado en el nivel de maestría. Con orgullo le decimos hoy a Colombia y al mundo que tenemos la primera maestría en ciencia y tecnología del café. Aquí formamos recurso humano para seguir haciendo aportes en investigación y innovación en el sector cafetero. Colombia cuenta con más de 100 años de historia produciendo café y siendo soporte económico de hoy más de 500.000 familias, las familias cafeteras. La historia del café inicia con la producción en campo. Hoy tenemos desarrolladas, por fortuna, para el sector cafetero, variedades que soportan de una mejor forma plagas y enfermedades, de manera que la primera parte de lo que tiene que ver con producción hemos avanzado mucho, pero viene la segunda parte. Aquellos procesos que están asociados a lo que nosotros llamamos manejo post cosecha o comúnmente se conocen como procesos de beneficio. Al principio y hace algunos años, Colombia valoraba el café y obviamente por esa misma razón se convertía en factor de pago el café, la calidad física, es decir, el tamaño y el volumen producido. Desde hace unos 20 años hacia acá, empezó en Colombia la denominada ola de los cafés especiales y empezamos a valorar el café, además de sus características físicas, de sus propiedades
organolépticas asociadas a la calidad sensorial. Y entonces empezamos a valorar diferentes atributos de calidad como acidez, cuerpo, dulzor, que le permiten a un consumidor percibir el café que está consumiendo con ciertos atributos de calidad. Y ahí empieza la segunda ola del pago del café por no solamente características físicas, sino por características sensoriales. Para ello, los centros de investigación, las universidades, algunas otras instituciones de educación están empeñadas en darle soporte a esos procesos de análisis sensorial. Es decir, hoy ya aprendimos a catar café y a definir qué es un buen café y qué es un café de tipo regular. Colombia adoptó desde una época hacia acá la metodología de la Asociación Americana de Cafés Especiales. Hoy solamente gracias a la unificación, la Asociación de Cafés Especiales, se unificó América con Europa y hay un protocolo estándar para definir qué cafés son cafés especiales y qué cafés son cafés no especiales o cafés regulares. Y en esa, digamos que etapa del conocimiento estamos. Pero tenemos que pensar a futuro. Y entendemos que va a seguir evolucionando la forma en cómo se valora el café. Es decir, en un cercano futuro, en próximos años empezaremos a valorar el café no solamente por sus características físicas y sus atributos sensoriales, pero también por sus características nutricionales que le permiten de alguna forma al café ser valorado como alimento funcional. Es decir, la composición química del café puede aportar algún beneficio a la salud de los consumidores. Se requiere entonces empezar a adoptar tecnologías que permitan definir cuál es la composición química del café y cuáles procesos, tanto de producción como de beneficio, le van aportando ciertos compuestos al café que permanecen durante todo el proceso productivo y al final llegan a la taza y son consumidos y al final pueden otorgar un beneficio en la salud de los consumidores. En ese momento, el café será valorado entonces por su capacidad nutricional. Y en ese orden de ideas, los centros de investigación, las universidades vienen preparándose para ello, dotando laboratorios que permitan hacer una precisa identificación de los compuestos que están presentes en el café y también formando recurso humano que pueda hacer esa valoración del café. Pero no todos los compuestos que tiene el café son compuestos benéficos. También hay algunos compuestos que pueden ser perjudiciales para la salud. Al café pueden estar asociadas también algunas toxinas que vienen siendo adquiridas durante el proceso, aportadas por algunos hongos y algunos otros microorganismos. De manera que los laboratorios, los centros de investigación en Colombia tienen que prepararse para darle un soporte científico a la caracterización química del café. Aquí en esta región, aquí en el Huila, ya estamos preparándonos para ello y estamos consiguiendo la dotación de laboratorios especializados en cromatografía líquida, en análisis de masas, en análisis de última generación que nos permiten a nosotros ya entender y poder examinar y definir cuáles son los compuestos que tiene el café para al final aportarle a los consumidores. Hay una parte también bien importante allí, en lo que tiene que ver con el procesamiento y tiene que ver con los métodos de preparación del café. El café tiene unas, digamos que particularidades con otros productos del sector agropecuario. Es decir, en cada una de las etapas hay unos procesos bien importantes y al final, cuando se va a preparar la bebida de café, puede de alguna manera perderse todo el cuidado que se ha tenido en el procesamiento y si no se prepara bien, si no se extrae bien la bebida, al final el consumidor no va a poder apreciar la calidad del café de manera íntegra. Entonces se requiere tener mucho cuidado hasta el final cuando se prepara y se entrega al consumidor una taza de café. Ya decíamos que tiene particularidades el café y hay una asociada que es una característica bien importante. Los productores de café no solamente deben de preocuparse por producir un buen café, un buen fruto de café, sino que además en el campo tienen que empezar el primer procesamiento de café, lo que conocemos como beneficio húmedo. Es responsabilidad de los productores realizar
un adecuado manejo post cosecha primario, lo que se conoce como beneficio húmedo, es decir, el productor, además de recolectar, tiene que despulpar, posteriormente hacer un proceso de fermentación y luego secar el café de manera que se pueda transportar y ser procesado posteriormente en condiciones seguras. Es allí donde hay que educar al productor para que esa responsabilidad adicional que tiene en el manejo post cosecha primario la haga de manera adecuada y no de alguna forma le imprima a través de operaciones inadecuadas algunos defectos que al final son detectados en la taza. Entonces se requiere la implementación de procesos de capacitación en productores de manera que ellos tengan esa capacidad de tener mucho cuidado en los procesos y en el manejo post cosecha para que el café siga manteniendo los atributos de calidad que inició cuando empezó a sembrarlo y a recolectarlo en campo. En el comercio del café existen evidentemente países que son consumidores, principalmente los países europeos, Estados Unidos, Australia, algunos países asiáticos, pero también países productores de café. Y son, digamos que de manera general, países que están en desarrollo, países con altos niveles todavía de desigualdad económica. Y ahí está Colombia. Y en este país, desafortunadamente, el menor nivel de ingresos en el negocio del café es para los productores. Como lo decíamos, en Colombia más de 500.000 familias dependen económicamente de la producción y comercialización de café. En esta región, en el Huila, más de 80.000 familias dependen económicamente del café. Estos países, los países productores, soportan principalmente su economía en temas de producción agrícola. Y curiosamente, en esta época que está viviendo la humanidad, que ha sido golpeada por una pandemia, son estos sectores los que han mantenido la economía de las regiones, y ahí está la importancia de la producción agrícola. Otros sectores industriales, la producción minera y otros sectores de la economía no han tenido tanta importancia como el sector agrícola, la producción de alimentos para el mundo. Y es por eso que se requiere de manera decidida que los gobiernos y las dirigencias de los países le den mayor soporte a la producción de alimentos. Aquí en Colombia nosotros como universidad pública estamos comprometidos con atender los requerimientos de los productores, que son el sector primario precisamente de este tipo de economía. En ese sentido, los procesos que realizamos de investigación y de transferencia de conocimiento están orientados a fortalecer precisamente esos grupos de productores, esos productores independientes que están haciendo un trabajo en el campo, con sus familias. Cada uno de ellos en el sector cafetero tiene además de su unidad productora, es decir, de su cultivo de café, una pequeña unidad de procesamiento de café. Y los esfuerzos que hagamos nosotros para tratar de fortalecer esa capacidad de producción y de procesamiento, pues van a ser esfuerzos que al final tienen que traducirse en un beneficio para estas familias. Como lo decíamos, hoy ha sido, y afortunadamente para la humanidad, el sector de la producción primaria la que ha mantenido su vigencia durante estas épocas difíciles de pandemia, y es bien importante seguir fortaleciéndola. Nosotros como universidad pública, los demás centros de investigación, las demás instituciones de educación deben de aportarle a la capacitación, a la actualización, al mantenimiento del conocimiento de aquellos procesos que se requieren para mantener buenas condiciones de producción y de procesamiento, principalmente en este caso en productores de café en países como este, para que al final se fortalezca la cadena de valor del café y los productores, que como lo decíamos son el sector menos beneficiado, el eslabón menos beneficiado, al final resulten favorecidos porque su producto de alguna forma se impacta económicamente cuando el café es bien valorado en mercados internacionales. Eso estamos haciendo aquí en esta región, en esta universidad y en este centro de investigación. Cualquier proceso de investigación, cualquier línea de investigación que empezamos a desarrollar, siempre viene acompañada de un proceso de transferencia de conocimiento para el sector primario, para los productores.
y tenemos contacto permanente con grupos de productores, con asociaciones de productores, con productores independientes, y en ellos enfocamos gran parte de nuestra atención y nuestro trabajo. Y esa es la invitación, a que entre todos, desde donde nos corresponde, hagamos aportes para fortalecer siempre al sector primario de la producción, es decir, en este caso, a nuestros productores primarios, a los que producen café en el campo.